cómo te leo el tarot gratis. Mi querido y adorado Sagitario, ¿cómo dice que le está yendo? Yo espero que te esté yendo muy, pero muy bien. Mi nombre es Carmen. Las lecturas que yo hago son lecturas para el amor y para el desamor. Y si realmente no llegara a resonarte una de estas lecturas, tú no te preocupes. En cualquier momento una de ellas puede resonarte. Sí me gustaría, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like, compartir el video. Y también quisiera invitarte en este fin de semana, cuando tengas chance, cuando quieras, te sientas aburrido o aburrida, para que veas el canal Dime Cómo Te Amas, que allí encontrarás situaciones muy parecidas a las que estás pasando probablemente ahorita en el amor y en el desamor, y también te da consejos para aumentar esa autoestima. También me gustaría invitarte a mi canal Mensajes de tu Ser Interno, donde también hay mensajitos del ser interno para nosotros con respecto al amor y el desamor. Vamos entonces, mi querido y adorado Sagitario, ¿qué se presenta para hoy? Una lectura completamente libre. ¿De qué estaremos hablando? Del pasado, presente, futuro, de esa persona especial que te está llevando por el camino de la amargura. O que a lo mejor te está llevando hasta el cielo y te vuelve a traer, ¿por qué no? Te está haciendo ver estrellitas, ¿verdad? Te está haciendo poner maripositas en la barriga. ¡Wow! Vamos a ver de qué estamos hablando. Entonces, empecemos. Ajá. Esta rueda de la fortuna por lo menos está comenzando a marchar como debe ser. Parece ser que tú estás, esa es la energía que estás emanando. Hay cierta fluidez aquí en todo esto. Y el juicio te está diciendo, sinceramente, mi querido Sagitario, no disimules, pero tú todavía el pasado no lo has terminado de olvidar. Así que vamos a ver qué vamos a hacer, si realmente tú vas a continuar, qué piensas hacer definitivamente, pero algo hay que hacer. O te aferras, o no, mejor dicho, no sería la palabra, no me gusta esa palabra aferrarse. O te atienes a ese pasado, a ver si regresa, o sigue tu camino. Pero sí que te aconseja que de todas maneras sigas tu camino, y si espera, y si este pasado viene, pues sencillamente que te alcance. No que te quedes ahí esperando. Lo que te quiere decir el juicio es que no te vas a quedar como quien dice dormido o dormida en los laureles. Sigue con tu vida. Y si hay alguien por allí que se presenta y quieres, como quien dice, echarle mano, veamos y después veremos. Uno nunca sabe. A lo mejor esta persona se fue de tu vida para que viniese alguien. A lo mejor tenía que dar espacio para que otra persona entrara. ¿De acuerdo? Eso es lo que puede ser. Vamos a ver. De todas maneras, no lo sé todavía. ¿Qué hay en tu pensamiento? Yo las voy a extender así estas cartas porque estoy colocando las de arcanos mayores y menores. Vamos a ver, ¿qué hay en tu pensamiento ahorita? Estás mal, estás así como medio achicopalado, como que estás aburrido, como que fastidio, que no sé qué, que no termina de llegar lo que tenga que llegar, no me siento bien, me gustaría tanto que pasaran tantas cosas, pero es que no fue justo lo que me sucedió, no es posible que me haya hecho esta persona, tanto que yo le di, tanto que yo me sacrifiqué por esa persona, bla, 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 pero mira lo que estoy viendo. Aquí hay alguien que quiere entrar nuevamente por la puerta principal. Sí, señor. Ahí lo vas a estar viendo en poco tiempo. Bueno, eso si no sale por allí el ermitaño para retener un poco las cosas. Pero por lo que veo, a pesar de que estás con tu rueda de la fortuna que está girando, que tal y qué sé yo, que vas bien, igual pareciera ser que de un momento a otro, alguna noticia puedes estar teniendo. Sí, señor, así mismo es. Vamos a ver entonces qué hay. Porque tú de verdad que quisieras que las cosas fueran ahora como mejores, que no fuera siempre más de lo mismo, sino que si llegara a pasar el hecho en un supuesto negado, de que esta persona volviera a aparecer, tú quisieras que fuera ya verdaderamente a lo derecho, como debe ser, no esperando a que vuelva otra vez a suceder las cosas que sucedieron. No sé si me expliqué.
Vamos a ver con esta otra persona que hay. Una cantidad de dudas que tiene esta persona, déjame decirte, y está como quien dice dando vueltas. Esta persona está dando muchas vueltas y está muy inquieta, déjame decirte. Voy a seguir lanzando cartas porque esta persona la veo súper, súper inquieta. Sí, señor, está su mundo, su mente está ahorita nublado. Tiene la mente nublada. Hay un mundo nublado en su mente. Déjame decirte, está confundido, confundida, no sabe para dónde agarrar, se siente mal. Y aquí está. Esta persona quiere regresar. Es la misma que esta, que para ti ya está regresando prácticamente. Esta persona de verdad, de corazón, quiere regresar. Se arrepiente de... Mira, el ermitaño, ¿te acuerdas que te dije que eso sería más rápido si el ermitaño no estuviera? Mira, déjame decirte, aquí está la carta de la fuerza. Déjame sacar primero que nada un consejo para ti. Aquí estás. Y un consejo para esa persona. Aquí está. Entonces ahora sí vamos a hablar. Mira, mi querido Sagitario. A pesar de que tu rueda de la fortuna está funcionando como debe ser, o sea, ¿qué te quiero decir con esto? Que en resumidas cuentas tú tampoco estás muriéndote detrás de un sillón llorando amargamente. Ya eso pasó, ya eso está listo. Tú quieres seguir adelante con tu vida. Pase lo que pase, tú quieres seguir. El juicio te está hablando de que no es momento quizás ahora de reconciliaciones o de, digamos, de volver a empezar algo nuevo. Lo que hay es que, como quien dice, tener un momento de espera. Un momento para reconsiderar muchísimas cosas dentro de ti y ver realmente si si viene algo del pasado, será porque valga la pena o no. El juicio ya te está adelantando que probablemente si viene ese pasado nuevamente, tú tendrás que poner reglas acá. Eso tiene que ser bien, bien analizado. Y si es algo nuevo que viene para el futuro, pues tendrás que también analizarlo y poner todas aquellas lecciones que tú aprendiste de esta situación, ponerlas en práctica en una nueva relación. Lo que te quiere decir en todo esto, el universo o las cartas, es que te están como preparando para que actúes de una manera tal que no se vayan a repetir los mismos acontecimientos. Como quien dice, aplica lo que aprendiste. Vamos a ver si aprendiste. Enséñame qué es lo que aprendiste tú en esta situación. Porque si no te la vuelven a poner a repetir, ¿de acuerdo? Ojo con eso. Tú sientes en el fondo que realmente no fue justo todo lo que pasó, que tú le entregaste muchísimo a esa persona y que de verdad pasó lo que pasó, pero no debió haber sido, porque sientes que esta persona realmente fue injusta contigo o malagradecida, si se quiere. Entonces, sientes como cierto bloqueo, si se quiere. Estás como que no eres capaz, estás como bloqueado o bloqueada y no quieres terminar de salir siquiera de donde estás. Y el juicio ya te lo está advirtiendo. Por otro lado, esta persona está también en un mar de confusiones. Su nube está muy gris. Su pensamiento ahorita está como muy denso, muy nublado. Y esta persona en el fondo de corazón quiere volver. Se arrepiente de lo que ha pasado. Se arrepiente, te lo puedo decir, y de todo corazón. Y ahora lo que quiere es, como quien dice, hacer las cosas serias. Va a ser algo lento, pero lo que quiere hacer es cosas ya, trabajar de una manera seria. Y también el juicio le está aplicando acá y le está diciendo, no es el momento de estar lamentándose ya lo pasado pasó, ya lo que hay que hacer es que hay que actuar, está diciendo el juicio, definitivamente. Y aquí veo que está así, en otra carta que está bajo la del corte, que es la de la fuerza y la del loco. El loco que está diciéndole a esa persona, o mejor dicho, esa persona está pensando en que tiene que arriesgarse. El que no se arriesga ni gana ni pierde. Lo único es que lo está haciendo de una manera lenta, tranquila, serena, porque quiere que las cosas ahora salgan mejor. Se arrepiente de todo corazón y ahora quiere que todo sea diferente. Esta carta me lo está hablando. Pero tú, de todas maneras, le estás poniendo reglas. Así es, mi querido Sagitario. Eso es lo que hay que hacer. Ponerle reglas a esta persona. Porque
Uno nunca sabe. Es mejor poner las reglas como es, sacar tus dignidades y tus valores a flote para que se dé cuenta de las cosas que están pasando, y definitivamente así es. Mira, acabo de sacar 2 cartas y me sale una conversación que vas a tener con esa persona de tú a tú, de corazón a corazón, y aquí hay una consolación. Como quien dice, el universo manda un mensaje, quizás para que alguno de los dos pueda tener en su mente qué es lo que tiene que decir. Es así como que si el universo te estuviera mandando a ti poner palabras en tu boca para que tú las puedas decir. O a lo mejor a esa persona, ¿entiendes? Yo no sé a quién de los dos, para cuál de los dos es este mensaje. Pero hay un mensaje para ustedes. Así que yo te estoy dejando con esta lectura, no antes sin ver, por casualidad, cuál es la energía que hay entre ustedes. Porque sí que te digo, esta persona es cierto, sí es verdad que se arrepiente de todo corazón. Sí, señor, quiere que todo sea diferente. Y es que esta carta me lo está diciendo todo. Y todo con calma, ¿sabes? Esto no es tan rápido. Poco a poco, esto puede pasar un tiempo, pero es mejor un tiempo tranquilo, poco a poco, pero seguro. Y aquí está también la carta, digamos, del colgado invertida, en la que está diciendo que quizás a lo mejor tú pones tus reglas, no te vas a salir de ese marco. Tú sientes que tú te vas a quedar ahí enmarcado, enmarcada, y esas reglas no se van a poder romper. Si esa persona realmente quiere esas reglas como tal, está bien. Si no, ni modo. Otra cosa, no te dé miedo a poner esas reglas. No te dé miedo a poner esas reglas por el hecho de que si pones esas reglas se te va a ir otra vez. Si se va otra vez esa persona, es porque no es para ti, es porque por ahí no es. Entonces tú ahí te vas a comprobar también tú mismo, te vas a dar una comprobación de hechos. Esta persona necesita quizás que tú le des unas reglas, le pongas unas reglas, que tú también pienses un poco, que tú también medites. ¿Quién se fue? Fue esa persona quien se fue, verdaderamente. Probablemente fue la que puso la torta. Entonces ahora se come su torta, ¿verdad que sí? La digiere y ahora va a tener que esperar a que tú pongas tus reglas. Así mismo es. Nos estamos viendo en un próximo video, mi querido y adorado Sagitario. Que te vaya muy bien. Te quiero mucho. Autoquiérete, autoestímate, autovalórate. Ámate de corazón. Un besito. Bye bye.